Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la sesión de soldadura industrial. Y bueno, vamos a dar inicio a una sesión que por motivos de trabajo y para dar un poco más de celeridad a las actividades, en el caso que corresponde a diseño y reconocimiento de equipos, bueno, hemos ido postergando en dos oportunidades ya. Pero tenemos acá todo lo que corresponde a cómo es que funciona un equipo, qué características, qué se debería tomar en cuenta si hablamos de un equipo de soldadura por arco. Bien, entonces vamos a empezar de forma rápida y tenemos acá en primera instancia, vamos a hacer notar lo siguiente, tenemos acá, bueno, pues el equipo. Este es un equipo de soldadura por arco y tiene como característica de las más básicas una serie de componentes que más adelante vamos a reconocer con las pequeñas maquetas que han ido elaborando los diferentes miembros del curso, ¿sí? Bueno, de inicio vamos a hacer mención acá, vamos a empezar a subrayar, lo haremos con un color verde para que sea un poco más vistoso. Primero, una manija de traslado. ¿Y por qué es interesante el mencionar la manija de traslado? Bueno, porque de un tiempo a esta parte, muchos de los equipos de soldadura, dependiendo mucho del empleo que se le da, es decir, de la exigencia que sufre o que tiene un equipo, eh, son portátiles. Hoy en día ya tenemos una amplia variedad de equipos de alto rendimiento, pero que suelen ser portátiles. Es más, esta noche vamos a ver un equipo que es portátil, cuyo costo es relativamente bajo, relativamente bajo, pero dentro su rendimiento en las operaciones dadas, bueno, es uno de los más eficientes, ¿sí? Entonces, hacemos mención que hoy en día los equipos de soldar tienen una manija de traslado, los equipos de soldadura industrial, efectivamente, más que manija de traslado, tienen un caso, aquí vamos a mencionar, tienen precisamente un caso, nosotros lo pondremos en un color que sea más vistoso, un azul, ¿sí? Un caso para el traslado, ¿no? Traslado del equipo. Y dependiendo de las características, dependiendo mucho también de las dimensiones del equipo, este caso para el traslado suele ser incluso adherido a diferentes tipos de móviles, ¿no? Diferentes movilidades. Si hablamos de los equipos que son automáticos, al decir automático, que generan ellos mismos energía, es decir, que tienen generadores internos en base diésel, eh, este tipo de equipos ya tienen todo un sistema automotriz incorporado, que ya tienen neumáticos, muchos casos ya tienen, incluso pueden movilizarse solos, dependiendo mucho de cuánto sea la cantidad en amperaje y con qué frecuencia se utilizan estos equipos. Estamos hablando de equipos industriales, ¿ok? Bien, tenemos entonces, ya mencionamos la manija, una segunda parte interesante es la carcasa. ¿Y por qué mencionamos la carcasa como una parte también de estudio? Bueno, por lo siguiente, el desarrollo de los materiales en soldadura también ha ido evolucionando conforme van pasando los años. Generalmente estos equipos suelen tener una carcasa metálica. La carcasa suele ser metálica, pero da la casualidad de que estos equipos pequeños, los equipos portátiles, tienen una carcasa plástica. ¿Cuál sería el beneficio de tener una carcasa plástica? Vamos a preguntar acá a quienes están presentes. Estimada Dani, buenas noches. Una consulta para ti. Dani a la una, Dani a las dos. Dani, no está conectado tu audio. Revisa, por favor. A ver, vamos a pasar la pregunta a Elian. Elian Pacasi. Elian a la una. Elian, Elian, ¿estás ahí?
Activa tu audio, por favor, Elian. Ahora sí, estimado Elian, se te escucha. Inge- Buenas noches, papá. Una consulta. Eh, ¿Cuál será la diferencia entre una carcasa metálica y una carcasa plástica? ¿Cuál conviene más y por qué? ¿Qué piensas tú? Supongo que conviene más la metálica, ya Ya, que la sedación no puede pasar rápido, pero o una vez más, ¿por qué dijiste que era la metálica? porque la sedación puede contenerla un poco más, o Ya, también tiene algo de razón. Pero cuando hablamos de equipos, estamos hablando también de la protección. Sabemos que una de las principales funciones de la carcasa es la de protección, ¿no? Protección. Y esto ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta. Muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando vayan ustedes a comprarse un equipo, las carcasas metálicas efectivamente son mucho más resistentes a los golpes que las plásticas. Entonces, desde esa perspectiva, las carcasas metálicas serían mucho mejores que las plásticas. Las plásticas no estarían en condiciones de resistencia en golpes. Pero si hablamos de peso, es decir, cuál va a ser más liviana y cuál es más pesada, efectivamente aquí las que son mucho más livianas son las plásticas y las que son pesadas son las metálicas. ¿De qué depende que yo elija plástica o metálica? Depende mucho de la frecuencia con la cual yo voy a usar este equipo. Generalmente las pequeñas metalmecánicas utilizan arcos relativamente grandes, ¿no? Es decir, los transformadores son más grandes y las carcasas suelen ser generalmente metálicas. Pero para trabajos domésticos, que es el que ustedes también pueden realizar más adelante, estos ustedes pueden comprar o adquirir sin ningún problema carcasas plásticas, ¿ok? Bien, muy bien, estimado. A ver, vámonos ahora a revisar otro componente interesante. ¿Qué dice? Ponemos acá la perilla reductora. Ahora sí. Perilla reductora de amperaje. Ah, un dato interesante, lo ponemos esto con rojito. Si hablamos de estos equipos, de los equipos de arco, es necesario un regulador de voltaje. Bueno, más que de voltaje, regulador de amperaje. Regulador de amperaje. Ahora sí, ¿por qué crees que es bueno el regulador de amperaje, estimada Dani? ¿Qué piensas, Daniela? ¿Para qué crees que Buenas noches, sí. emplea? Buenas noches, Danisita. ¿Para qué crees que se emplea el regulador de amperaje? Depende de los amperios que se necesiten, yo creo, Inge, la potencia que se necesite. Ya, va por ahí, va por ahí, me parece bien. Mira, el regulador de amperaje, ¿de qué depende? Bueno, de inicio depende, nosotros regulamos el amperaje en función de el espesor de la plancha. Espesor de la plancha. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos una plancha que es relativamente delgada, necesitamos menos amperaje. Cuando tenemos planchas gruesas, necesitamos más amperaje. Entonces, si nosotros compramos un equipo que simplemente me va a dosificar cierta cantidad de amperajes y no puedo adaptarla a mis necesidades, este equipo no es de un uso bastante amplio y eso tiene que tomar muy en cuenta. Muchas veces están ingresando al mercado equipos, ¿no? Bastante interesantes, pero el regulador de amperaje no es propicio. Es más, cuando ustedes revisen el amperaje que van a emplear, es necesario que observen el rango. Acá vamos a poner también, tienen que observar ustedes el rango, es decir, en qué rango, cuál es el rango en amperímetros, en amperios en todo caso, que tiene el equipo. ¿Cuál es el rango de amperios? Porque hay algunos que van desde 5 amperios y llegan hasta aproximadamente unos 80 amperios, 70 amperios. Los equipos industriales llegan hasta 250 amperios. Hay equipos que llegan hasta 100 amperios. Eso depende mucho de la regulación y eso tienen que considerar bastante. ¿Ok? Mucho cuidado con el tema de el amperímetro, el amperaje. Entonces, esta perilla selectora de amperaje es necesaria en cualquier arco. Ojo, existen muchas formas de poder calcular, en este caso, o marcar el amperaje.
Algunos de estas perillas, vamos a mencionarlo, eso es importante que lo sepan, muchas de estas perillas, como en este caso suelen ser a razón de tornillo, ¿no? A razón de tornillo. ¿Por qué? Porque la operación me va facilitando el mover el amperaje. En algunos casos son ya estandarizados. ¿Qué significa? Que tienen un rango. Es una clavija que a medida que voy moviendo, no puedo regular de un amperio, de amperio en amperio, sino voy regulando de 10 en 10, de 20 en 20, de 5 en 5, ¿sí? Entonces, esas ya no tienen función de tornillo, tienen función más, vamos a decir, una de clavija, porque ya esto es más medido. El rango de cambio de amperajes es ya estandarizado. Voy aumentando de 10 en 10, 5 en 5, 20 en 20. Ya no puedo hacer un 1. Esa es la gran virtud, digamos, de este tornillo en diferencia a la clavija. ¿Sí? Y bueno, eso depende mucho del trabajo que yo voy a realizar. Eso es importante volver a mencionar. Vamos a pasar ahora a el cable de masa. ¿A qué también se conoce el cable de masa? Al cable que va a hacer contacto con la pinza de masa. Cable de masa, pinza de masa. Es este cable cuyo objeto se introduce al interior del arco, ya puede ser en polo positivo o polo negativo, eso lo vamos a verificar. Y el cable de masa está siempre conectado a la pinza. Esta es la pinza. Esta pinza, bueno, por si acaso hay dos aclaraciones. Muchos llaman, el ponemos a ver con rojo, muchos llaman a este elemento, llaman pinza. No, esto no. Bueno, el nombre correcto sí es pinza, efectivamente. Esta es una pinza, porque esta pinza lo que va a hacer es generar el arco, va a cerrar el arco en el proceso de soldeo. El error que se comete es que muchos llaman a este elemento pinza, pero este no es la pinza, este es el portaelectrodo. Entonces, a tener muy en cuenta eso. Un elemento, el elemento que va a hacer contacto con el metal base, por eso también llaman pinza de masa, se conoce como pinza, valga la redundancia. Sin embargo, el elemento que va a retener o aportar el electrodo se conoce como portaelectrodo. Eso tienen que tener muy en cuenta. Clave, dato clave, por favor, tomen en cuenta esto. Yo muchas veces he podido observar que en ausencia de pinza, porque algunas veces no hay pinza, lo que hacen es pelar el cable desnudo y el cable desnudo hacer contacto con el metal. ¿Esa operación será correcta, sí o no, estimado John? ¿Qué piensas? ¿Crees que es correcta? No es correcta y yo creo que debe ser un poco peligroso, pero si es que necesitan hacerlo, yo creo que En el peor de los casos, ¿no? sí, en el peor de los casos sería En el peor de los casos. cuando no tengan pinza. Sí, sí. Miren, efectivamente, desde el punto de vista de la seguridad industrial, esta operación no debería realizarse. Pero si tú por X o Z motivo no tienes pinza, tienes esta parte pelada del cable que asegurarte que está haciendo un correcto contacto con el metal base, en todo caso con tu mesa de trabajo. Tiene que estar bien sujeta, porque si esta está solamente sujetando la puntita o unos pelitos, el arco que se va a formar es pobre y eso también nos va a traer problemas en el cordón de soldadura. ¿Por qué? Por la variación de amperaje. ¿Qué cosa va a variar? Va a variar el amperaje. ¿Por qué va a variar el amperaje? Porque algunas veces el amperaje está en, vamos a decir, 40, después baja a 38, 37, sube a 42. ¿Y eso por qué es? Porque este cable no está permitiendo un flujo constante de electrones. Eso tiene que tener muy en cuenta. ¿Ya? Ok. Entonces, hemos visto la manija de traslado, la carcasa, la perilla selectora de amperaje, ¿no? El regulador de amperaje, que puede ser un regulador con un sistema de tornillo o de clavija. Tenemos el cable de masa, la pinza de masa, y ahora observamos este otro elemento que ya lo tocamos un momento atrás, es la pinza portaelectrodo. Esta es la gran confusión. Muchas veces, como acá
dice pinza portaelectrodo, muchos lo manejan como pinza. Entonces, si ustedes van a nombrar también este elemento como pinza, no se olviden complementar pinza portaelectrodo. Es mejor decir portaelectrodo directamente, porque cuando le añaden el pinza, muchos piensan que están hablando de la pinza de masa, es decir, el que va a hacer contacto con la mesa de trabajo. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, si esto es pinza de masa, pinza de masa. Pinza portaelectrodo, pinza portaelectrodo. Está muy bien. El portaelectrodo, como ya sabemos, el objeto es el de simple y sencillamente verificar la posición del electrodo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos acá otro elemento importante. De esto vamos a hablar una clase, la clase que viene, los tipos de cables. Lo hemos comentado, creo, alguna vez de forma rápida, pero lo vamos a reforzar. Los cables portaelectrodo. ¿Podrá ser cualquier cable portaelectrodo, estimado Elian? ¿Qué piensas? ¿Cualquier cable podrá ser un cable portaelectrodo? Sí, no, ¿por qué? Elian, estás Yo diría que no, muy bien, diría papá. que, diría que hay cables específicos, ya que para que pase la corriente y no llegue a dar un corte, ¿no? Está muy bien. Procedimiento lógico. Pero observa bien, ¿por qué decimos, y cuando tú dices un cable especial, estás en lo correcto? Porque puedes observar que este cable es relativamente flexible. Aquí vamos a poner ese término con palabras más pequeñitas. Aquí pondremos los cables, tanto el cable de masa como el cable para el portaelectrodo es un cable flexible. Y al decir flexible, estamos haciendo mención a que puede tener cualquier tipo de posición. Idealmente, estos cables, ¿por qué son cables especiales? Porque estos cables, además de ser flexibles, están garantizando, pese a su flexibilidad, una, vamos a decir, un correcto paso de el amperaje, es decir, un correcto paso de electrones desde el arco hacia el electrodo o desde el arco hacia la pinza. En el peor de los casos, si es que yo tengo un problema con mi cable flexible, yo podría reemplazarlo con un cable grueso, con un cable número 6. Pero ojo, una vez más repetimos, este cable es especial por esta propiedad de flexibilidad. Cuando tenemos cables que no son muy flexibles, la operación de soldeo muchas veces tiende a complicarse. Ya, por eso mismo, cuiden bien sus cables, tienen que tratar de cuidar bien los cables. No es conveniente, y lo vamos a hacer acá, que un cable, la forma correcta de doblar un cable, pues, ponemos acá, es así, ¿no? Darles justamente esta posición medio circular. Cuando yo estoy haciendo un nudo de gato, como en este caso, en esta parte, el cablecito en esta parte, ya va a tener una serie de cortes y a la larga este corte va a afectar la conducción de electrones y eso va a tener problemas. Esto no se hace, lo correcto es guardarlo, los cables de la mejor manera posible, que estén bien extendidos, que no estén muy doblados. Como una de las últimas partes que vamos a estudiar, tenemos acá el botón de encendido y apagado. Qué interesante. Ojo, muchas veces este botón tiene un circuito protector. ¿Qué significa? Que tiene dos botones. Uno que sirve para el encendido y apagado y otro que es de seguridad para, ¿cómo se dice? Anular por completo el equipo. La idea es anular por completo el equipo. En algunos casos, lo único que hacemos es apretar el primer botón de emergencia, se baja el amperaje a lo mínimo sin necesidad de apagar el equipo. Eso es un sistema de protección del mismo equipo para tratar de proteger el transformador al interior del arco. Acá no se observa bien, pero existe una palanca doble, es un térmico de doble, ¿no? Tenemos aquí doble contacto, doble contacto. Esto facilita mucho la operación. Pero repito una vez más, este tipo de interruptores varían mucho según el tipo de arco que nosotros deseamos emplear. A ver, como este ya lo tenemos entendido, esta parte la tenemos entendida, sabemos, vamos a seguir profundizando por si acaso las partes, porque es importante revisar las actividades del arco para no tener problemas. Vamos aquí a revisar otro tipo de arco.
Y si ustedes observan, ¿cuál será la diferencia, estimado John, entre el arco, este arco que hemos revisado, y este otro arco? A ver, dale una mirada rapidita y dime tú cuál sería la diferencia. John, este arco, Tiene, dime. tiene muchos más cables, Inge, Ya, excelente, y más botoncitos, más cables, muy bien, excelente. más botoncitos. Más, Creo que es para más regular, para regular más todo, excelente. yo creo. Puedes observar, además de que tiene más cables y más botones. Tiene doble Doble, ¿qué? para transportarlo, doble manija. Doble manija. Debe ser más grande. Ah, interesante, muy bien. Es Sí, do- el equipo, el- doble manija, muy bien, es cierto, doble manija, que significa que el equipo hay que... creo que tiene también ese pedal, ¿no? Para pisarlo. Ah, muy bien, hay un pedal. Excelente. ¿Algo más que puedas observar, estimado John? Tú dijiste Que creo, más botones, doble manija. ¿Qué más podría ser? A ver. eh, ese, ese regulador de argón, Ah, oh, excelente, muy bien, papá. Muy bien. Tenemos ahí el regulador. Ah, nosotros tenemos entonces un manómetro, ¿no? Manómetro. Por lo tanto, pregunta clave, estimado John. Dime tú, ¿este equipo es para soldura por arco, sí o no? Es la primera pregunta. eh, ¿Qué piensas? ¿Sí o no? yo creo que sí. Muy bien, excelente. Sí. La segunda pregunta que te hago, ¿este equipo para qué tipo de arco es? ¿TIC, MIC o electrodo? Según lo que Mm, hemos revisado. electrodo, ¿Qué piensas tú? ¿TIC, MIC o electrodo? ¿Cuál es tu yo creo respuesta? que para el electrodo, digo. Electrodo. Ah, ya. La respuesta es TIC. Tic. Es Tungsten Inertial Gas. ¿Y de cómo te vas a ubicar tu éxito? Esta es la clave. Mira, esta es la torcha. Esta es la torcha. En este sistemita, ¿por qué tiene un manómetro? Dijimos, hay un manómetro. El manómetro significa de que este tipo de arco, soldadura por arco, tiene un gas. Y la función del gas es justamente es un gas protector. El gas protector lo que está, ¿en qué está ayudando el gas protector? Bueno, está ayudando en evitar que el oxígeno ingrese al cordón y vamos a tener una soldadura mucho más fina, mucho más, vamos a decir, más compacta. Entre comillas, tendría que ser libre de defectos porque el gas está haciendo la acción de proteger la formación del cordón, ¿no? Tungsten inerte el gas, esto es clave. En este equipo, ¿qué función va a cumplir aquí el pedal? El pedal, la función que está cumpliendo es la de dosificar el alambre. Estos equipos en particular tienen un alambre, es decir, el metal de aporte es un alambre, pero no un alambre cualquiera, es un alambre que ya está estandarizado, un alambre especial para este tipo de soldadura, ¿sí? Y es el pedal, cuando yo piso el pedal, aprieto el pedal, el alambre se va dosificando y ¿por dónde va a ir el alambre apareciendo? Por acá, por acá. Aprieto el pedal, aparece. Dejo de apretar, el alambre obviamente deja de salir. Una vez más, aprieta el pedal, el alambre está saliendo. ¿Esto para qué es? Es para regular la cantidad de metal de aporte en el proceso de soldeo. ¿Sí? Ese dato tienen que tener muy en cuenta. Entonces, al hacer tu observación, es decir, tiene más cables, efectivamente, porque los cables ahora ya no solamente es para hacer el arco, es decir, acá el cable no va a ser directamente la pinza de masa, ¿no?
Y en vez en este caso, el portaelectrodo tendría que ser la torcha, ¿no? Más que la torcha, vamos a decir, sí, la torcha. La torcha, que es esa pistolita de color rosado que ves acá, ¿no? La torcha. Porque la torcha es la que va a contener en su interior el alambre que va a hacer el trabajo de metal de apoyo. ¿Sí? ¿Dónde están los demás cables? Ah, el otro cable justamente es para la dosificación de gas. ¿Sí? Entonces tengo uno que es para la pinza de masa, la torcha, y aquí pondremos también otro más acá. Vamos a tratar de extender hasta acá. Sería para el gas. Para que el gas, que puede ser argón, como decimos acá, o dióxido de carbono, sean los que cumplan la función del gas protector. Esa es la idea. Entonces, si ustedes son un equipo así que tiene muchos cablecitos, vayan a observen directamente, sin mucho miedo, observen esto. Observen esta partecita. Y observen ahí si es un portaelectrodo, si tiene esta forma ahí de pistolita, porque aquí tiene un pequeño gatillo, y apretando el gatillo, bueno, en este caso no es el gatillo, sino es el pedal, el que va a permitir la dosificación también el alambre con metal de porte. Ustedes ya saben que es TIC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimado John? Sí, Inge. Se entiende, ¿verdad? Entonces, a observar bien los equipos. Sí, ahí también en el arco dice TIC, ¿no? Ah, exacto. Bueno, a ver, yo no he visto. Aquí, sí, aquí dice TIC, ¿no? Aquí, vamos a ver. ¿No? Recién lo vi ahorita. Ah, sí, aquí está. Yo no lo había observado. Qué buen ojo tienes, papá. Sí, aquí dice TIC 200P, ¿no? Bueno, yo generalmente, si te cuento un secreto mío, yo antes de analizar, efectivamente hay que ver las características del equipo, pero yo observo esto para reconocer si es TIC, si es electrodo o si es MIC. Esta pequeña pistolita, la torcha, es la que me dice a mí si es TIC, MIC o es electrodo, ¿no? Pero bueno, aquí nos está repitiendo que efectivamente es TIC, ¿verdad? Ok, bien. Okay. Ya tenemos entonces acá dos equipos y vamos a ver ahora el tercer equipo. ¿Cuál sería nuestro tercer equipo? Vamos a ver, este es el último. Y este equipito, ahora le preguntamos a Dani. Danicita, la siguiente consulta. Viendo tú este equipo, con todo lo que sepas, no hay miedo aquí al error, no te preocupes. ¿Qué tipo de equipo es este? ¿Qué puedes observar? ¿Qué partes tiene, estimada Dani? Dani, no está activado tu audio, Dani. Ahora sí. Ya dije, a diferencia del otro, al soplete, A ver, aquí ponemos ahí un sopletis, ¿no ve? ¿sí? Tiene igual que el primero pinza de masa para hacer Ok, hay una pinza. contacto con él. Muy bien, ¿qué más? Lo que veo también es solo dos cables, no tiene tantos cables como los otros, pero sí tiene botones, tiene como unos 5 botones, Ya, muy un bien. botón de encendido y apagado, supongo, Ok. y tiene un reductor de presión, algo que veo diferente de los otros. Ah, ya. Cuando veas ese reductor de presión, está hablando ya directamente de un manómetro, ¿sí? Un manómetro. Está haciendo mención a un manómetro. Está muy bien. Nanómetro. Ya. La pregunta, Este, ¿qué más? ¿Qué más ves? ¿Qué más ves? el generador más. Ya, ok, un generador. Generador. Excelente. Es lo que estamos observando según vemos la imagen, ¿verdad? Ahora aquí está la consulta. Sí. Querida Dani, ¿qué equipo es? ¿Es TIC, es MIC o es electrodo? ¿Qué piensas tú? ¿TIC o MIC o electrodo? Electrodo o mic, creo que, porque tiene un generador de energía, lo que veo o no. Muy bien. No veo un,
un conducto de gas o algo así, Ah, ya. A ver, para este que sea TIG. es un MIG, Nick, Metal Inertial Gas. ¿Cuál es la ah, diferencia? Ah, ya. Este equipo, bueno, aquí esta boquita, vamos, la imagen no se ve muy bien. Ponemos acá en rosadito, vamos a poner esto. Esta parte del sopletito, ¿sí? Dice soplete, pero efectivamente también sigue siendo una torchita. Sabemos que el tungsteno inerte al gas se caracteriza por tener una punta de tungsteno acá. Como ustedes pueden observar si es TIC o MIC, generalmente, a diferencia de la torcha que vimos el anterior, tiene una boquita más o menos de esta característica, ¿sí? Más o menos es así. Estamos hablando de la torcha. Y acá tiene una especie de punta. Esta punta es tungsteno. Entonces, un secreto mío, y le comentaba a una de tus compañeras, ¿cómo yo sé que es TIC o MIG? Es justamente por esta puntita. El TIC tiene esta forma en T, el MIG no la tiene. Ahora, ¿cuál de los dos tiene un alambre, en este caso como metal de aporte? Es el que tiene generalmente un pedalcito, o muchas veces el metal de aporte viene en esta parte del soplete, ¿ya? Acá como el soplete no puede verse bien, podríamos decir que este es TIC, o también podríamos decir que es MIG, ¿no? TIC o MIG. Eso hay una pequeña diferencia acá. La, la razón nos va a dar una vez que observemos bien el soplete. Ahora, aquí solamente para recordar cuál es la diferencia entre el TIC y el MIG. El MIG, ambos tienen, por si acaso, un gas protector. Ambos trabajan con un gas protector, un gas acá. Este trabaja con un gas, con un gas. Ambos trabajan con gas, ¿sí? Pero el TIC, por característica, el alambre de aporte es externo. Alambre de aporte, ¿no? Pues material de aporte, aquí ponemos material de aporte. El material de aporte es externo. Eso tienen que tomar muy en cuenta, ¿sí? Es externo el material de aporte. Ok. Viendo entonces eso, a ver, entonces vamos a revisar ya nuestro pequeño equipo. Vamos a dejar de compartir y revisamos el equipo. Ahora sí. Ok. Tenemos acá, este es un equipo portátil. Aquí en vez de tener manija, lo que tenemos es un cinturón. Bueno, más que cinturón, justamente un cordel. Y esto hace, ¿por qué tiene este cordel? Porque el cordel está haciendo el papel de el uso como una especie de mochilita. Este es para un arco sumamente portátil. Miren, la dimensión del arco es muy pequeñito. Aproximadamente este largo es de unos 30-35 centímetros, no es más. Y el alto puede ser también de unos 20-25. Es relativamente pequeño este arco, ¿sí? Característica interesante de este arco, lo observamos un poquito más. Este es el regulador de amperaje. Y como ustedes pueden observar, en este caso ni siquiera es a clavija, esto es a tornillo. Pero un dato interesante es que estos equipos pequeños ya vienen con un sistema eléctrico electrónico. ¿Qué significa? Aquí tenemos el contador de amperaje que mide de amperio en amperio. Entonces, con este equipo se pueden hacer soldaduras a precisión, siempre y cuando tengamos una correcta técnica de soldeo, ¿no? Es decir, yo poco a poco voy aumentando. Esto no es como una clavija. Puedo ir aumentando de uno en uno, de dos en dos, siempre y cuando tenga el cuidado de ir incrementando el amperaje de forma correcta. Un dato interesante que no se ha mostrado mucho en las diapositivas. Estos son los que, en donde se van a introducir los diferentes cables, en este caso, ¿no? El cable de la pinza de masa y el cable portaelectrodo. Ah, pero aquí no se observa bien. Acá aquí vamos a observarlo, a ver, aquí vamos a verlo, si podemos hacerlo. No, no podemos hacerlo. Quería
mostrarles en esta partecita, ya, donde está ahorita el mouse, acá, en la parte superior acá, me está marcando como positivo, y aquí me dice negativo. ¿Qué significa eso? Que los cables que yo voy a introducir, puedo cambiar la polaridad, hacer polaridad directa o polaridad inversa. Esto, ¿cuál era el objetivo de la polaridad inversa y la polaridad directa, estimado John? ¿Qué recuerdas? A ver, cuéntanos.